Hola jóvenes, muy buenas tardes. Con los que ya están en este momento, vamos a ir dando inicio con esta última sesión de diplomado. Em, Vamos a esperar también que los compañeros se vayan incorporando poco a poco, pero voy a ir dando inicio. Y antes de que se me pueda olvidar, les voy a compartir aquí en el chat, que creo que sí se puede, el archivo con la presentación para que puedan apoyarse para su actividad. Permítanme. Ya está subiendo. Ya en cuanto lo vean que está en el chat disponible, lo pueden descargar para que puedan tener el apoyo y hagan su actividad, ¿ok? Creo que ya subió. Bien, voy a compartir lo que va a ser la pantalla para que podamos dar inicio con esta última sesión de este módulo 4 correspondiente al diplomado de herramientas para la investigación educativa. Ok, aquí creo que ya pueden ver mi pantalla. Vamos a tratar de tener una sesión en la que pues habrá cuestionamientos que haga, ya sea que abran su chat o bien que abran el micrófono, lo que les consideren ustedes más prudente, ¿sale? Y bien, retomo el punto, es el módulo 4, es la última sesión que nos va a ocupar, que lleva por nombre el módulo 4, Organización y Análisis de la Información, la toma de decisiones. Bien. Habíamos venido haciendo el análisis de algunas de las técnicas que existen para el analizar la información cualitativa. Estudiamos lo que es el análisis temático, el análisis narrativo, el análisis de discurso, el análisis de contenido y nos quedó pendiente atender el análisis fenomenológico. Les mencionaba yo les mencioné aquí 5, pero existen muchos otros más. Al final depende de cada autor. De los que más o me ha tocado trabajar en el ámbito educativo es el temático, el narrativo y el de contenido. Hoy vamos a estudiar lo que es el análisis de información cualitativa, pero a partir del análisis fenomenológico. Este tipo de análisis nos va a permitir explorar con más profundidad, en este caso, las experiencias humanas, lo que otra persona piensa, considera y dice en relación a alguna situación problemática, tal vez en el ámbito educativo. Vamos a empezar y bueno, ¿qué es el análisis fenomenológico? El análisis de este tipo se refiere, de acuerdo a Husserl, que es uno de sus principales o de los principales expositores de este tipo de análisis, es una metodología cualitativa que busca describir y comprender a profundidad el cómo las personas experimentan algún fenómeno en su ámbito, a lo mejor educativo, es decir, cómo lo viven, cómo lo interpretan, qué interpretación le dan y qué sentido le dan a una situación o vivencia en particular, pero desde su propia perspectiva y conciencia. Esto pudiera darse a lo mejor en un diario del maestro, a lo mejor en un anecdotario, pudieran externar ahí el cómo se sintieron ante una situación que tal vez iban muy animados porque llevaban una nueva secuencia didáctica con algo innovador para ellos y tal vez no fue del todo como lo esperaba los resultados que obtuvo de sus estudiantes. Entonces, puede ser que a partir de un análisis fenomenológico estudiemos su diario de campo o su anecdotario para revisar cómo se pudo sentir. También este tipo de análisis pues, nos va a servir para que exploremos fenómenos subjetivos vinculados a temas a lo mejor de inclusión, fracaso escolar, vocación docente, aprendizaje y emociones, etcétera. Además, permite dar voz a los participantes y mostrar cómo construyen significados desde su experiencia vivida. Algo muy común que pudiera ser, hay personas, no sé si al día de hoy existan quienes hacen sus diarios, a lo mejor sus diarios del día a día de sus vidas. Y cuando alguien se va de docente por primera vez a un aula, pues hay muchas cosas que pudiera registrar, si tiene esa costumbre de registrar en un diario cómo le fue, cómo estuvo, o en su primer día de trabajo, cómo se sintió, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplito chiquito de eso. Bien, ¿cuáles serían los pasos que se proponen para hacer este análisis fenomenológico? En este caso, existen estos autores, Giorgio Amedo y Van Manen, que ellos le dieron como que este giro a la parte de la fenomenología para enfocarla hacia la parte educativa. Ellos plantean que para hacer un análisis fenomenológico habría que seguir como que estos pasos que vamos a revisar. El primer paso, dicen ellos, necesitamos hacer una suspensión de supuestos previos. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros, tal vez como investigadores o como personas que vamos a hacer este tipo de análisis, tenemos ideas o previos y concepciones de alguien o de algo.
Sin embargo, este primer punto nos dice que hagamos a un lado lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, para que nos centremos en el sujeto sobre el cual vamos a analizar su situación o su caso. Una vez que ya hicimos eso y que, ok, ya me voy a centrar en lo que él me diga, en lo que él piensa y no en lo que yo considero, ahora voy a pasar al punto de empezar a recopilar descripciones vivenciales de la persona a la que voy a estudiar. El cómo lo puedo hacer, la más común que utilizamos es el uso de las entrevistas. En este caso, estos autores plantean hacer una entrevista en profundidad, es decir, que tenga todos los datos que, o sea, que le cuestione sobre todos los datos que puedan ser de relevancia para hacer el análisis. Puede ser aquí a través de esas entrevistas a profundidad, puede ser a través de relatos, puede ser a través de diarios reflexivos, lo que les mencionaba. O sea, a veces, alguna vez, no sé si a ustedes les tocó, a mí sí, que tenía mi diario y todos los días escribía el cómo estuvo mi día y demás. Bueno, tal vez haya docentes que incluso lo hagan para reflexionar sobre su propia práctica, o bien a partir de los anecdotarios personales, que es donde pudiéramos citar nuestros pensamientos, nuestras ideas o nuestro sentir sobre algo que nos haya ocurrido en un día de trabajo. Entonces, hay que recopilar estas descripciones vivenciales para poderlas analizar. Una vez que ya las tengo o que ya tengo la información sobre la persona de la que voy a hacer el estudio o el análisis, ahora tengo que hacer una lectura holística de acuerdo a la postura de estos autores. Y en esta lectura holística tendríamos, como el mismo nombre lo dice, leer todo el texto completo. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta de en dónde estaría como que la experiencia, o sea, en general, cuál fue el problema, cuál fue la experiencia que está comunicando a través de este diario, a través de este anecdotario. Por eso es importante leer todo el texto completo, para que una vez que yo ya lo leo y puedo entender cuál es el sentido que tiene esto que escribió el personaje o la persona, bueno, entonces ahora tengo que identificar unidades de significado, así los llaman estos autores. Estas unidades de significado sería como si nosotros subrayáramos, si lo tuviéramos impreso, o extrajéramos, si lo tuviéramos en digital, partes del texto en donde para nuestro considerar expresen estas personas pues aspectos relevantes en relación a la vivencia que pretendemos analizar. Una vez que yo ya hice eso, que yo ya extraje esos como que fragmentos, párrafos relevantes para el análisis, ahora viene una transformación en expresiones fenomenológicas. ¿Qué significa esto? Que vamos a reformular las unidades en un lenguaje que presente el significado esencial. O sea, ¿qué está queriendo decir aquí? ¿O qué sentido le doy? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que nos vaya quedando como que un poquito más claro a qué se refiere este punto. El último tiene que ver una vez que yo ya reformulé las unidades en un nuevo lenguaje. Bueno, ahora voy a hacer una síntesis de ideas. Y en esta síntesis de ideas significa que vamos a construir temas o estructuras esenciales que van a describir cuál es la esencia de la experiencia vivida. Y vamos a ver el ejemplo para que nos quede un poco más claro a qué se refiere esta parte. Obviamente, como lo hemos venido platicando en los anteriores tipos de análisis, todo tiene que surgir de una pregunta de investigación. O sea, todo el análisis que hagamos de algo es porque quiero saber algo, quiero dar respuesta a una inquietud o quiero dar respuesta a una incógnita que yo pude plantear ante algo que observé, ante algo que me di cuenta que pasó o que sentí, ¿no? Y lo primero en este caso, bueno, hay la pregunta de investigación. ¿Cómo experimentan los docentes novatos su primer mes de trabajo en una escuela secundaria pública? Probablemente haya quien, pues diga, ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué? Se tiene que ir acostumbrando, ¿no? Pero la realidad es de que a veces hay personas que reaccionan de maneras distintas, que enfrentan los retos de formas distintas, y hay otros, o sea, es decir, unos se pueden poner tristes, deprimirse, decir, no, esto no era para mí, alguien más puede decir, no, sí voy a poder, lo voy a sacar adelante, etcétera. Pero bueno, en ámbitos de la psicología principalmente surgen o pueden surgir este tipo de cuestionamientos y resultan de interés, ¿no? ¿Cómo experimentan los docentes novatos un primer día de trabajo en un nivel educativo? Pues aquí el ejemplo habla de secundaria, puede ser primaria, puede ser preescolar, puede ser bachillerato. Y el caso, el fragmento, obviamente los primeros pasos eran, voy a dejar fuera mis propias ideas y mis concepciones y me voy a centrar en la del sujeto que voy a estudiar. Una vez que ya hice eso, bueno, voy a extraer la información para poderla analizar. En este caso, pareciera que pudo ser de un anecdotario. O sea, agarro el anecdotario y lo saco. Leo completo el anecdotario
Y una vez que lo leí, ahora toca sacar fragmentos, las partes en donde escribió y que me parecen más relevantes en torno a la experiencia. Y este fragmento que muestro a continuación, aquí es una entrevista, dice, el primer día fue caótico, es un fragmento. No sabía cómo controlar el grupo, nadie me explicó las reglas del aula, me sentí solo, abrumado. Quería hacerlo bien, pero me sentí incompetente y dudé de mí mismo. Para hacer el análisis se extraen entonces los puntos que parecen más relevantes en torno a la experiencia sobre la cual voy a tomar información para analizar. Al cabo de eso, voy a tener mis unidades de significado. Una unidad de significado puede ser el que no sabía cómo controlar el grupo. Otra unidad puede ser nadie me explicó las reglas. Otra unidad fue me sentí solo, abrumado, dudé de mí mismo. Entonces, a la hora en que le doy a estas partes del fragmento, lo vuelvo una unidad de significado, les trato de dar un sentido. El que no sabía cómo controlar el grupo, pues esta unidad de significado puede ser la inseguridad en el manejo del aula, que es transformo lo que esta persona escribió en otras palabras, como más, que le den más sentido o de una manera más para generalizar qué pasó con él, ¿no? Sin particularizar el que es que no sabía controlar el grupo. Ah, no, es inseguridad en el manejo del aula. O en la frase donde dice, nadie me explicó las reglas, falta de orientación institucional. Me sentí solo, abrumado, pues sensación de abandono emocional puede ser, como puede ser otra. O sea, recuerden lo que les decía, yo les pongo los ejemplos y pongo esto, pero en los ejemplos que hicimos, ustedes podían agregar otros conceptos y es válido porque va a depender de quién esté haciendo el análisis, las unidades en este caso de significado que se anoten, o en los otros casos, los códigos que en un momento dado poníamos por los que los cambiábamos. Ahora, en la frase dudé de mí mismo, puedo convertirlo a una unidad de significado que diga crisis de autoconfianza profesional. Puedo ponerle otra frase, o sea, dudé de mí mismo, aquí ahorita en el ejemplo, crisis de autoconfianza profesional, pero puede ser algo distinto a esta, ¿no? Falta de confianza en sí mismo, por ejemplo, puede ser una más, va a variar siempre. Y ya que tengo las unidades de significado, como lo hacíamos en el análisis temático, los agrupábamos. Ah, bueno, pues aquí se le llama transformación fenomenológica. Y lo tengo que transformar a un pequeñito párrafo en donde me englobo estas unidades de significado. Por ejemplo, la unidad de significado que refiere a inseguridad en el manejo del aula, falta de orientación institucional, lo puedo englobar y poner como una transformación fenomenológica que diga que el docente novato experimenta desorientación al no recibir apoyo institucional claro. Eso puede serlo para mí mi interpretación. Para alguno de ustedes puede tener una interpretación ligeramente diversa o distinta. Pueden variar varias palabras o puede cambiar la frase, simplemente se pasa en sus propias palabras. Si hablamos de la unidad de significado, que había sensación de abandono emocional, bueno, ahora hago la transformación fenomenológica de lo que él decía, ahora yo lo interpreto y digo, el inicio de la docencia se vive como una lucha emocional interna entre la motivación y la inseguridad. Si voy a iniciar, por ejemplo, la redacción de un informe, estos párrafos que hago yo como una transformación fenomenológica me van a ser de utilidad para poder integrar la parte final de este análisis. Y cuando hablamos o él menciona, dudé de mí mismo y la unidad de significado que yo hago dice, crisis de autoconfianza profesional, para hacer esa transformación fenomenológica, significará entonces que el primer mes genera un impacto de identidad que pone a prueba la vocación. ¿Por qué? Porque a veces a más de uno, o sea, aquí hablamos de este docente novato, pero también nos puede pasar cuando es nuestra primer clase con un grupo que no conozco, con un grupo nuevo. Y podemos también a veces dudar si lo voy a hacer bien, o dudar si el material que llevo va a funcionar y les va a agradar o les va a gustar, o que si la estrategia que pienso trabajar y que para mí es innovadora, les va a hacer- los va a motivar y si va a generar que me mantengan la atención en todo el tiempo y que si van a lograr aprender, porque tal vez haya docentes en que nos inquietan los logros que podamos tener en una clase que a lo mejor es mi primera clase. Entonces, la transformación fenomenológica es cómo yo le voy a dar la interpretación a lo que la persona a la que estoy analizando en sus pequeñas frases dice. ¿Cómo lo interpreto yo? Y dice que Es el uno. hija, ¿tienes prendido tu micro? Te digo quién.
Dana, Dana, Valeria, Dana Valeria. Allá, gracias. Entonces, Sí, una disculpa. mi corazón, la transformación fenomenológica, no nos quedemos con que no es algo, es que no es como me lo explicó la maestra, acuérdense, cada uno lo vamos a plasmar con nuestras propias palabras. El punto es, la transformación fenomenológica significa que con nuestras palabras vamos a redactar o vamos a cambiar las pequeñas partes que me parecieron relevantes de una entrevista, de un anecdotario, de lo que yo pretendo estudiar. Por eso aquí quedaba con que el primer mes genera un impacto de identidad que pone a prueba la vocación, ¿sale? Y una vez que ya hice estas unidades de significado, que ya hice la transformación fenomenológica, ok, ahora vamos a la parte de lo que viene a ser una síntesis de ideas, lo que les decía, como que uno todo, ¿no? Entonces, la vivencia del primer mes como docente se va a caracterizar por una tensión entre el deseo de enseñar y la sensación de incapacidad. Esta etapa inicial es vivida como una experiencia emocional intensa, marcada por la falta de apoyo y el descubrimiento de las complejidades de la práctica docente real. Afortunadamente creo yo que muchos de los que estudian en la escuela normal, y lo he dicho siempre, tienen la maravillosa oportunidad de estar practicando en donde van a ir a trabajar cada semestre. Y por lo tanto, cuando egresan, ya saben lo que van a ir a hacer, ya saben de qué se trata y ya habrán vivido muchas experiencias en donde tuvieron aciertos y en donde tuvieron errores. Y de esa manera, pues va a ser mucho más fácil la incorporación a un nuevo centro de trabajo, a una nueva escuela. Pero creo yo que aún a veces con esto, con todas esas experiencias que llegan a tener, muchos pudieran dudar de lo que puedan alcanzar a lograr con los estudiantes, sobre todo cuando apenas los están conociendo. Pero bueno, eso es en relación a este tema. No sé si hasta aquí, jóvenes, y los otros análisis que hemos revisado, alguien tenga alguna duda, alguna inquietud al respecto, que me pueda abrir su micro o que me lo pueda mencionar si quiere abrir su cámara o escribir en el chat si hay alguna duda al respecto. Bueno, voy a creer que no, porque no veo que me abran ni el micro ni me pongan nada en el chat. Entonces voy a continuar, ¿ok? Si hay de repente alguna inquietud, por favor, abran el micro, porque no tenemos quien nos esté apoyando, estamos otra vez solitos, ¿ok? Continúo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene entonces el que yo haga un análisis fenomenológico? O sea, ¿para qué me va a servir? Bueno, una ventaja, si habláramos de la profundidad comprensiva que nos permite hacer este análisis, porque es de un caso en particular, de una sola, un estudio de alguien en específico, una ventaja pues es que vamos a poder acceder, en teoría, a la esencia de las experiencias vividas de los participantes, favoreciendo una comprensión significativa. ¿Cuál viene a ser una desventaja? Pues la verdad es que va a requerir de un alto nivel de interpretación reflexiva y filosófica que de repente nos pudiera resultar un poco más complejo esta parte. Yo les mencionaba en la sesión pasada, algo que ayuda a veces mucho cuando se trata de hacer análisis de información en temas de investigación, es cuando a veces se hacen en conjunto, o sea, que no lo vemos solos, no lo analizamos solos, sobre todo porque tanto al momento en que yo saque ideas de un fragmento de entrevista o de un diario o algo, y yo le doy mi interpretación, es la mía, pero ayuda mucho cuando tenemos otro colega a un lado o dos colegas a un lado y, oye, ¿cómo ves esto? Y aportamos ideas entre todos porque podemos llegar a tener mejores análisis. ¿Qué más? En este análisis fenomenológico, otro aspecto que hay que tomar en cuenta, pues es la voz del sujeto, o sea, quién vamos a analizar. ¿Cuál es la ventaja de tener en cuenta esto, que este análisis nos permite esto? Que vamos a poder centrar la experiencia desde la perspectiva del participante, promoviendo así una visión más humanista y contextualizada, o sea, sin salirnos nosotros también de lo que estamos analizando. Una desventaja, igual que en muchos otros tipos de análisis que estuvimos dialogando en las sesiones pasadas, es la subjetividad. O sea, la subjetividad en la que pudiéramos caer al momento de hacer el análisis, puesto que esto puede de alguna manera ser cuestionable por otros, principalmente sucede con las personas que llegan a tener, o sea, ese sentido como más cuantitativo, más de ver números, más de ver datos estadísticos. Eso funcionaría y nos hace caer a veces en subjetividades. Por eso es importante que le pongamos mucho cuidado a los tipos de análisis. ¿Qué tienen estos tipos de análisis y los resultados que demos de estos?
no los podemos replicar y decir que aplica para otras instituciones igual, porque solo estamos haciendo el análisis de ese caso, de esa escuela o de ese grupo. Entonces, los resultados que se tienen derivados de nuestro análisis solo aplica para ese grupo, para esa escuela o para esas personas de las que estoy haciendo el análisis. No podemos generalizar resultados y decir, no, pues es que de acuerdo al análisis que hice, entonces en todas las escuelas va a funcionar igual. No. Esa es de las limitantes o de las desventajas que tienen el trabajar estos análisis cualitativos. Ahora, en relación a la pertinencia educativa, una ventaja que tiene hacer este tipo de análisis es que nos va a ser de mucha ayuda para poder comprender fenómenos educativos que a veces pudieran ser complejos, como lo que hablábamos hace un momento, o sea, la vocación del docente, por qué abandonan la escuela los estudiantes, por qué no quieren incluirse o por qué existe la exclusión entre en mi grupo, o sea, detalles como que más específicos nos permiten en un momento dado poder hacer un análisis fenomenológico. ¿Por qué? Porque en teoría hacer un análisis fenomenológico nos va a implicar analizar como que a mucha profundidad, muchos detalles, estudiarlos, y esto pues hablaríamos incluso de que, "Ay, es que eso es muy complejo, eso es más complicado". Sí es complejo, sí pudiera ser complicado, pero trabajando a lo mejor en conjunto o ya teniendo uno como investigador vasta experiencia en analizar diferentes datos, pudiera ser muy alcanzable que esa complejidad se aminore un poco. ¿Cuál sería una desventaja? Pues es que este tipo de análisis, lo que les decía, no podemos y ni busca siquiera que se generalicen los resultados, por lo que sus hallazgos pues no son transferibles a grandes poblaciones o a otros espacios distintos al espacio en el que estoy haciendo mi análisis. ¿Qué más nos aporta un análisis fenomenológico? ¿Qué sería una ventaja? Bueno, pues la riqueza descriptiva. O sea, de hecho, al igual que otros análisis, la riqueza descriptiva es tremenda, o sea, sus ventajas. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de hacer un análisis de narrativas profundas que van a integrar dimensiones pues, emocionales, dimensiones cognitivas o incluso algunas dimensiones contextuales, porque a veces, sobre todo cuando hablamos de un diario o una entrevista con preguntas bien focalizadas a lo que yo quiero saber, podemos tener información que nos englobe varias dimensiones, como las que acabo de mencionar. Ahora, ¿cuál sería la desventaja en relación a esta riqueza descriptiva? Pues que el análisis e interpretación de los datos va a requerir de tiempo y un trabajo minucioso con pocos casos, porque si intentáramos analizar muchos casos, tardaríamos demasiado. Un simple análisis requiere que le dediquemos tiempo para hacerlo pues bien y bien, como que bien dedicados nosotros, a analizar bien los puntos clave o los puntos de inflexión en alguna problemática que yo estoy estudiando. Por eso es importante que consideremos que estos análisis que obtengamos con este fenomenológico, con todos los otros que revisamos, suelen ser para el lugar, para el contexto, para el espacio del que estoy haciendo mi estudio. En ninguno de los casos lo vamos a poder generalizar. Y un punto más del por qué pudiéramos tener ventajas al hacer un análisis fenomenológico es el potencial transformador. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a que generemos cambios en la práctica educativa a partir del hecho que vamos a poder tener una comprensión más profunda de las vivencias que tienen a lo mejor esos actores, actores educativos que están en ese espacio que yo estoy estudiando. ¿Cuál sería una desventaja? El riesgo de que hagamos interpretaciones pues sesgadas, no muy objetivas, que pues si no se aplica adecuadamente el análisis, a esto se refiere, o una suspensión del juicio, o sea, que se nos vayan ideas, que no consideremos algunos puntos importantes y que por lo tanto pues caigamos en la subjetividad que muchas veces se puede caer cuando hacemos análisis cualitativos. ¿Continúo o hay alguna pregunta, inquietud de parte de alguien? Continúo entonces. Hasta aquí hemos revisado pues, los tipos de análisis cualitativos que se pueden hacer. En las investigaciones cualitativas vamos a recoger siempre datos de una unidad de análisis o caso, por lo que va a ser fundamental que como investigadores tengamos en cuenta algunos puntos. Uno de ellos es que no induzcamos respuestas y comportamientos de los participantes. Cuando hacemos una entrevista, las preguntas que hagamos no deben sugerir respuestas a las personas
No debemos, incluso nosotros, sugerir o inducir comportamientos a quienes estamos entrevistando o a quienes estamos encuestando o con quienes estoy haciendo un focus group. Debemos de cuidar ser bastante objetivos y no sugerir en ningún momento respuestas. Ahí me regresé. ¿Qué más debemos de tener en cuenta como investigadores? Tenemos que lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos. O sea, si nosotros, si le estoy haciendo una entrevista, hice alguna pregunta, em, perdón, es que me apareció un mensaje de Canva y dije, no sé que se me vaya a cerrar. Si nosotros hacemos una pregunta a un alumno, a un docente o a quien yo esté entrevistando, no debemos enjuiciar las respuestas ni sorprendernos con lo que me esté diciendo para no, pues, cohibirlos y que ya no me quieran seguir contestando. Debemos mantener la misma actitud, el mismo tono, o sea, nada más nosotros registramos si es que estamos registrando. Si es el caso de un focus group, pues igual mantenernos tranquilos sin cambiar o gesticular cosas a partir de lo que nos responden para evitar que ellos entonces no nos quieran contestar, pues, con la verdad o las cosas naturalmente como tendrían que ser. Además, debemos de cuidar, otra vez me regreso, debemos de cuidar el hecho de no hablar de miedos o angustias que puedan preocupar al participante y que no tratemos de darles terapia. O sea, a partir de lo que me está diciendo, yo le quiera dar una sugerencia. No, o sea, no, debemos como investigadores centrarnos. Si estoy entrevistando, si aplico una encuesta, pues no voy a preguntar nada, pero si estoy entrevistando, si estoy en un focus group, hago mis preguntas, tomo mis registros y evito cosas que puedan alterar o inquietar al participante o que le pueda generar alguna situación de angustia o algún estrés y que ya no me quiera contestar. ¿Para qué? Para que logremos concluir nuestra entrevista o nuestro focus group y tengamos la información que necesitamos para la investigación que vayamos a trabajar. ¿Qué más debemos de considerar? Hay que establecer diálogos frecuentes con los participantes para que podamos comprender su cotidianidad y lograr empatía, sobre todo porque muchas veces no, si no se genera como que esa confianza, pasa mucho más en las entrevistas con padres. No me van a querer contestar las entrevistas o las preguntas de manera honesta o de manera sincera. Creo que muchos de ustedes tal vez se han aplicado entrevistas a padres y luego a niños sobre una temática en particular que tiene que ver con temas de la casa. Los niños dicen una cosa y los padres dicen otra. Pero cuando sucede que sí se logra tener esta cotidianidad con ellos, esa empatía con ellos, ese trabajo con los padres, sí es factible que en varios de ellos contesten de manera, pues, real con las cosas que ustedes puedan cuestionarle. Este tema o este punto me tocó trabajarlo en algún momento en una chica que iba a hacer una investigación en torno al estrés infantil. Sin duda, eran preguntas a niños y eran preguntas a padres. Era un poco, yo le planteaba que iba a ser un poco complejo que los padres de verdad le dijeran lo que estaba pasando en sus casas. Y fue sorprendente. Ella me comentaba, no, maestra, pero es que tenemos buen trato, buena relación con los padres porque eran una comunidad. Y al final sí se pudo observar que sí se logró, porque las respuestas de niños había mucha semejanza con la que daban los padres. Entonces, en ese sentido, pues sí se logró esto y cuando eso se logra, es mucho más fácil llegar a acceder a la información que pueda darnos datos pues más reales y verídicos que abonen a una investigación. Y el otro, otra vez, y el otro punto, perdón, me regreso. El último punto refiere al hecho de que como investigadores debemos de leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de que nos adentremos a él. ¿Por qué? Porque si de repente yo digo que voy a hacer una entrevista, pero ni siquiera conozco el contexto, no conozco a los padres, no conozco a los niños, pudiéramos caer en hacer preguntas incómodas o preguntas que dijeran, bueno, que no estás viendo que aquí no hay luz, ¿por qué me preguntas si tenemos luz? Cuestiones así. Debemos de cuidar mucho el tipo de preguntas que podamos hacer, debemos de cuidar mucho la relación que podamos entablar con la gente a la que vamos a investigar o el contexto en el que voy a investigar. ¿Por qué? Porque influye o es un factor fundamental el que tengamos información previa, que conozcamos sobre el espacio, sobre el lugar en donde voy a hacer mi estudio, para que no caigamos en algunos errores que puedan generar incomodidad o que puedan generar el que ya no me quieran dar el acceso o me proporcionen información que pueda yo requerir. Entonces, en ese sentido, cuando hablemos de investigaciones cualitativas, no debemos perder de vista
que estos aspectos que llegan a ser fundamentales para el momento en que yo pretendo obtener información y dar inicio con una investigación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Comentarios? Si hay algo de repente, pues igual traten de levantar la mano. Si no, yo veré también aquí la manera de poder ir visualizando. Bueno, y esta información que les comparto, bueno, alguien debe de tener o ya debió haber leído algo del libro de Hernández Sampieri, Hernández y otros, de investigación educativa. Digo, nos dan muchos tips este autor o estos autores en relación a los procesos de hacer investigación quali y investigación cuantitativa. Avanzo al respecto y ahora reflexionemos un poco. Y ahí sí, aquí sí voy a pedir que me ayuden participando para que vayamos dando respuesta solamente a 2 preguntas, para poder entrar al tema de lo que es la triangulación de datos. ¿Se podrá confiar en una decisión educativa si solo escuchamos a un actor? ¿Creen que sea posible confiar en alguien así? ¿Qué me dicen? Pues yo digo que no creo, porque al final de cuentas, pues solamente una persona no es la que está dirigiendo pues la escuela. Se tendría que tomar una decisión en conjunto, escuchar todas las opiniones y ver qué ventajas, qué diferencias puede haber para pues tomar la decisión. O sea, no nada más dejar que, pues es que el director dijo esto, pero los maestros tienen a lo mejor una bitácora en la que ya tienen analizado qué datos son los que realmente interesan, por lo que tendría que, pues, juntarse, no dejar también y aunado a esto, pues también tomar en cuenta a los padres de familia. Ok, muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más qué me dice? ¿Se podría confiar en una decisión educativa si solo escuchamos a un actor? Recordemos que los actores educativos pues eran padres, alumnos, docentes, el personal que trabaja en la institución, son varias personas, son los actores educativos. ¿Se podría confiar en una decisión educativa si solo escuchamos a uno? ¿Quién más me No, apoya? no, maestra, no se puede, ¿Por qué ya no? que se necesitan que cada quien tiene su contexto. Ujú. Entonces, si no analizamos el contexto de cada persona, pues obviamente, pues unos pueden decir una cosa, otros otra, y de nosotros tenemos que sacar un punto medio, porque nunca vamos a tener contentos a todas las personas. Entonces, siempre que nosotros hagamos, pues de manera más democrática las cosas, pues aunque no estén completamente conformes, pero ahora sí que ellos van a poner su voto. Entonces es como de que, ok, no estoy completamente feliz, pero pues voté por esto. Entonces ese es como que un tip yo creo que para todos. Ok, ok, muy bien, gracias, Edrey. Una participación más, porfa, chicos, antes de pasarme a la última pregunta. ¿Se podrá confiar en una decisión educativa si solo escuchamos a un actor? No es compleja la pregunta, chicos. ¿Quién puede contestar? La verdad es de que no les quiero preguntar yo directo por nombre porque qué tal si no están conectados. Entonces, ayúdeme un participante más a contestar esta pregunta. Bueno, yo pienso que no, porque, bueno, pues toda una comunidad es un conjunto de personas y como bien lo comentaban mis compañeros, pues no nos podemos guiar de una opinión, siendo que las personas de la comunidad pues desempeñan diferentes roles Ujú. dentro de esta. Entonces, bueno, pues cada quien tiene su punto de vista. Muchas gracias, Paola. Lady, te escucho, corazón. Yo digo que dependiendo de la situación, por ejemplo, si el alumno tiene un percance o una discapacidad, por ejemplo, que requiera apoyo externo, por ejemplo, o algo así, Ujú. para ver cómo manejamos esa situación como educadora o educador de salón y cómo puede afectar o cómo al momento de llevar o plantear una cosa, por ejemplo, una planeación. Ok, gracias, Lady. Vamos a la siguiente pregunta y es, entonces, ¿se puede confiar en una decisión educativa si usamos los resultados de una prueba sin observar el cómo se enseña? ¿Sería posible confiar en una decisión así? A ver, ¿quién me ayuda a contestar esto?
Si ya estamos diciendo, Yo, perdón, maestra, dime, Brisa, te escucho. pues yo siento que al igual no se puede, debemos como que reunir ciertas observaciones o ciertas pruebas que nos arrojen un resultado, no irnos solamente con una, a veces no es tan confiable. Ok, eso es verdad. A ver, ¿alguien más, chicos? Podremos confiar en una decisión educativa si solo usamos los resultados de una prueba sin observar cómo se enseña. Ya que nos queda en claro que no podemos confiar en una decisión educativa si solo se escucha la opinión de uno, de un actor, vaya, cuando sabemos que en el centro educativo son muchos los actores que estudian o que intervienen. Entonces, podremos confiar en una decisión educativa que se tome si solo entonces usamos los resultados de una prueba sin observar cómo se enseña. ¿Alguien que me ayude a contestar esto y darme su punto de vista? ¿Alguien de los que participó también? Elisa, gracias. Elisa, te escuchamos a ti y ya me voy a continuar con la siguiente. Bueno, pues yo siento que no, porque creo que depende de la estrategia que se utilice y creo que a cada maestro una misma estrategia no le funciona de la misma forma por cómo enseña. Entonces, pues va de perspectivas, yo siento. Exactamente, eso es verdad. Gracias. Voy a continuar para que veamos. ¿Han oído hablar de qué es la triangulación de datos o qué significa eso de triangulación de datos? ¿Alguien ha oído hablar de eso? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿O ha visto en alguna parte que alguien haga triangulación de datos? ¿O es un concepto nuevo para ustedes si es la primera vez que lo escuchan? El que calla otorga, o sea que si lo han visto, lo han hecho, lo han trabajado o lo han visto, escuchado. La No, verdad, yo no lo he escuchado. No, El- maestra. Gracias, corazón. Voy a explicar un poquito, ¿sale? La triangulación de datos tiene varias ventajas. El nombre está bien claro. Voy a triangular, a mezclar, a combinar datos. Como estamos hablando del análisis de datos, voy a analizar los resultados de una entrevista, voy a analizar una entrevista a los alumnos, por ejemplo, voy a analizar también o voy a observar una clase. Pero también voy a hacer una entrevista a la educadora tal vez, o voy a pedir el apoyo de su diario de trabajo, de su diario de clase, y voy a analizar la información de 3 actores educativos, o de 2, digo, perdón, la entrevista a los niños, el diario de la educadora, y a lo mejor la observación de la directora de la clase, por ejemplo. Entonces, la triangulación de datos significa y tiene muchas ventajas, que voy a hacer un análisis de lo que estos 3 actores dicen sobre una sola situación o sobre una sola problemática. Y hacer eso tiene ciertas ventajas. Es que vamos a poder validar hallazgos. Cuando yo exponga y diga, bueno, es que hice el análisis temático o hice el análisis fenomenológico de un anecdotario de la educadora sobre una situación de su sensación, o de su forma de trabajo, por ejemplo. Pero pues a lo mejor no nada más me voy a quedar con eso. Voy a analizar también lo de alguien más. Estamos hablando de que vamos a analizar, va a depender, el que yo decida hacer una triangulación de datos va a depender de qué es lo que estoy estudiando, qué es lo que estoy investigando. O sea, si estoy investigando o quiero saber las causas o qué está pasando, por qué los alumnos no se están logrando apropiar de los conocimientos, no sé, del medio ambiente, bueno, pues ahí tendríamos que estudiar qué onda con los alumnos y su desempeño en clase. Tendríamos que estudiar y observar a lo mejor a la maestra o entrevistar a la maestra, qué está pasando y analizar qué están diciendo estos 2 actores educativos en relación al tema que yo estoy investigando. Entonces, ¿cuál sería una ventaja de hacer una triangulación de datos? Que puedo validar los hallazgos. O sea, no me quedo con una sola mirada, sino que tengo el análisis desde 2 vertientes y eso me va a permitir tener más solidez en los hallazgos que yo pueda encontrar y las conclusiones a las que yo pueda llegar como investigadora. ¿Qué más? Me ayuda a tener una mayor comprensión de lo que estoy estudiando. O sea, no nada más, entonces no nada más es como la educadora lo dijo, también estás pasando esta situación con los alumnos, entonces hay que entender con lo que vi con ella y con lo que estoy viendo con ellos, puedo yo tener una mayor comprensión de la problemática que se está presentando y sobre todo de cuáles pueden ser las alternativas de atención o de solución a la problemática que se esté viendo. ¿Qué otra ventaja hay?
pues que voy a poder tomar decisiones más fundamentadas. Ya no voy a poder decir, no, es que yo hice esto porque observé a esto en la maestra y analicé su diario de trabajo, su diario de campo y esto y esto y esto. Ya no va a ser así. Ya voy a poder, es que analicé esto, pero analicé esto también y entonces esta es la conclusión a la que llego y que puede llevarnos a esta toma de decisiones para mejorar el aprendizaje de este grupo. Nos permite tomar decisiones teniendo más elementos para incluir en mis argumentos a la hora de hacer una propuesta tal vez educativa que lleve a buscar siempre una mejora. ¿Qué más? Entonces, la triangulación de datos nos va a permitir que no estemos viendo el problema de estudio desde una sola mirada o desde una sola perspectiva, sino que tengamos como una visión más holística que incluya más actores educativos que me hablen sobre un mismo tema. Y voy a tener la mirada desde varios puntos y con ello voy a poder hacer un análisis como más completo, con más datos que pueda yo fundamentar o que me permitan fundamentar mis propuestas en un momento dado, mis propuestas didácticas, mis propuestas de mejora. Va a haber más argumentos del por qué viene a dar esta propuesta. ¿Queda claro hasta aquí el tema o el punto de la triangulación de datos y para qué nos puede servir? ¿Sí? ¿No? ¿O más o Sí, menos? maestra. Gracias, corazón. Continúo y bueno, un ejemplo. El caso es el bajo desempeño en el tema, en lo que es la comprensión lectora en 4º grado de primaria. Para encontrar yo, bueno, qué es la causa, qué está pasando, por qué hay este bajo desempeño en comprensión lectora en este grupo, puedo analizar, por un lado, mediante una encuesta, a estudiantes. Les aplico a los estudiantes una encuesta en donde hago preguntas focalizadas dirigidas a el tema de la comprensión del lectora, cómo se sienten, cómo ven sus clases, les gusta, no les gusta leer, preguntas así, muy focalizadas al tema sobre el cual estoy investigando. Pudiera ser que en esta encuesta, al ya que hice todos los análisis, el de análisis temático o el que yo haya elegido de los que ya revisamos, encontré que más del 50% nos dice que leer es aburrido y que solo lo hacen por tarea de manera muy concreta, por ejemplo. Pero también puedo aplicar una entrevista a la educadora para conocer qué estrategias está usando, en dónde se da cuenta que sus alumnos están teniendo bajo desempeño, cuáles estrategias le han sido más satisfactorias o más exitosas, qué tanto tiempo dedica, qué tipo de estrategias trabaja. Son como que las preguntas que yo pudiera hacer en un momento dado. Y entonces puedo tener el hecho de que los maestros, después de hacer un análisis de los que ya revisamos, se llega a una conclusión de que los maestros reconocen que dedican poco tiempo a la lectura libre y se enfocan en contenidos gramaticales. Pero la directora observó en la clase y ella hizo uso de este recurso, la observación, y ella menciona que los estudiantes leen en voz alta un texto, o observó, perdón, que los estudiantes leen en voz alta un texto, pero no hay actividades de reflexión o discusión. Si yo pretendiera analizar el bajo desempeño en comprensión lectora en 4º grado y o recupero información de estos 3 actores educativos a partir de 3 recursos para obtener datos diferentes, tengo toda esta información. Y entonces ya no tengo la mirada solo de lo que los alumnos dicen o de lo que los alumnos contestaron en la encuesta. Y ya no tengo solo la mirada de la educadora, ni tampoco la de la directora si decidiera solo analizar esos datos, sino que tengo 3 datos que me van a permitir concluir qué está pasando con el bajo desempeño en comprensión lectora que hay en 4º grado y hacer entonces una propuesta de intervención o una propuesta de mejora que ayude a que los estudiantes alcancen una mejor comprensión lectora para el grado en el que se encuentran. ¿Nos queda claro hasta ahí? Está muy claro, de hecho, bastante entendible. ¿Cuál sería el paso 2? Pues hay que cruzar y comparar la información, o sea, es decir, ¿qué dijeron los niños? ¿Qué dijo la educadora? ¿Qué observó la directora? Ah, bueno, ahora tengo que cruzar estos datos y ver qué coincidencias hubo o encontré yo entre los datos de cada uno de los actores. Una coincidencia puede ser la falta de estrategias motivadoras. O sea, la educadora pues dice que no aplicaba tampoco estrategias tanto de lectura. La directora también observa algo similar. Y bueno, y otro es el uso limitado de la lectura como una actividad significativa. Esas dos, pudiera yo decir, estas dos fueron mis coincidencias que encuentro entre lo que los 3 actores educativos mencionan o enuncian. Y las contradicciones, bueno, pues mientras que los docentes creen que los estudiantes no se interesan, los estudiantes señalan que los textos no les atraen
y que no tienen opciones para elegir. Entonces, ni la educadora tiene la total culpa, ni los alumnos tienen la total culpa. Algo se puede hacer entre ellos porque aunque hay coincidencias entre lo que yo puedo haber analizado, pues también encuentro esta contradicción. Y el siguiente paso tiene que ver ahora con interpretar y tomar las decisiones. 1. Interpreto que no se atribuye el problema solo a un estudiante. Se identifica que el problema es además pedagógico y estructural. Por lo tanto, pues veo también que existe la posibilidad de que se propongan decisiones informadas, como el uso de lecturas sugeridas por los estudiantes para que atiendan así, pues a sus intereses, porque había el hecho de que no, ahí los ponen a leer, pero no es algo que les interese y no hay de dónde escoger. Bueno, una propuesta es que se usen lecturas que los mismos estudiantes también sugieran, que se implementen tal vez círculos de lectura y algunas lecturas guiadas. Además de que se podría capacitar a los docentes en la implementación y el trabajo de estrategias de animación lectora. Y al final, después de un análisis de triangulación de datos, esto puede ir a ser parte como que de mi aporte, ¿no? En un momento dado, si quiero ser más buena onda, hago hasta unas secuencias didácticas para que ya tengan todo así como que listo. ¿Para qué? Para que ya lo pongan en práctica. ¿Nos queda claro hasta acá? ¿Alguno de ustedes en alguna parte, digo, había una chica que había es egresada de la UB, ¿han trabajado algo de esto para mejorar su práctica docente? ¿O sería como que algo que apenas vamos a empezar a tratar de hacer, sobre todo en el CREN, quienes estén por titularse? Porque pues es algo así lo que se tiene que hacer, si hablamos, no sé, de un informe de prácticas o de una tesis. ¿Alguna vez alguien ha hecho algo así? El que cayó otorga, o sea que todos lo han hecho y no les estoy diciendo nada nuevo. ¿Ya lo han hecho o no? Bueno, yo maestra, yo soy también de la UB Ajá, y bueno, en los 4 años de la carrera, sí. pues hemos llevado la parte de investigación. Entonces, bueno, para mí no es algo tan nuevo. Sí hay algunos puntos que tal vez no los conocía y ahora pues estoy reforzando la información, pero bueno, al menos tengo la idea más o menos de lo que usted nos está presentando a lo largo de este módulo. Ujú, Y bueno, pues sí, sí bueno, yo he trabajado varias investigaciones. Una, por ejemplo, en este semestre, ujú, bueno, hace un año de sí, investigación, yo fui a una primaria y dentro de esa primaria, bueno, pues como bien se empieza una investigación, realizamos diagnósticos, las observaciones y lo que yo pude observar y lo que de acuerdo a las diferentes encuestas, entrevistas con la docente titular, bueno, llegamos a la conclusión que el área de oportunidad de estos niños fue en primer grado. ujú, Bueno, pues a ellos se les dificultaba la decodificación y el reconocimiento de palabras. Entonces, de acuerdo a eso, bueno, lo que yo estuve analizando y observando fue que la docente pues no, es como que muy, mm, tal vez muy no sé, bueno, muy el chiste de bien. que la docente pues no hacía atractiva su clase hacia los niños, entonces los niños pues no les gustaba poner atención, bueno, pues como los niños vienen del preescolar, pues es más dinámico, entonces pues el cambio del preescolar a la primaria, pues sí estaban batallando con ese detalle. Pero bueno, entonces mi solución, mi posible solución fue implementar las estrategias lúdicas para la decodificación y reconocimiento de palabras. Y bueno, pues de momento dio resultado. No fue un 100%, pero un 80% tal vez sí funcionó. De hecho, bueno, no sé si lo concluiste así también, algo que muchas veces influye en lo que se alcanza a lograr. Yo voy a hablar, por ejemplo, por el hecho de las chicas que me ha tocado asesorar en el CREN, que están trabajando una investigación por prácticamente año y medio,
y obviamente hacen una investigación-acción en donde intervienen, pero algo a lo que siempre se llega es el tema de que la cantidad de veces que estás trabajando con un plan de acción o una estrategia didáctica tiene mucho que ver en los alcances. O sea, si solo interviniste 2, 3 veces, el resultado no va a ser tan bueno que si intervinieras toda una semana completa o 2 semanas completas sobre una misma estrategia, el resultado es totalmente distinto. O sea, la cantidad de veces en que exponemos a los estudiantes al uso de cierta estrategia que yo como docente estoy implementando influye por mucho en el resultado que podamos obtener. Porque pues van como fortaleciendo, fortaleciendo y fortaleciendo. Ahora de esta estrategia, ahora con esta, ahora con esta, ahora con esta, pero sobre lo mismo, sobre el mismo tema. Y eso ayuda tremendamente a lograr éxitos en la intervención o mejoras, sobre todo en el aprendizaje. Gracias, Paola. Voy a continuar. Y bueno, vamos a analizar rapidito porque solo es esta actividad y es bastante sencilla. Realmente es cuestiones más reflexivas en torno a partir de todo lo que han estudiado en este módulo y parte de los módulos anteriores, vamos a tratar de analizar este caso y dar respuestas a estas preguntas, a modo como de ir recuperando lo que en este módulo y en los anteriores han revisado. El caso dice que en la escuela primaria Nuevo Horizonte se ha observado que los estudiantes de 4º grado tienen un bajo desempeño en comprensión lectora. En la última evaluación diagnóstica, el 60% de los alumnos se ubicó en el nivel más bajo. Los docentes comentan que los estudiantes no muestran interés por los textos y algunos padres han señalado que sus hijos tienen dificultades para concentrarse en casa. Si nos damos cuenta, en este pequeño fragmento de un caso, tenemos a 3 actores educativos. Los niños, con su desempeño y cómo salieron, que no muestran el interés por los textos, los padres que dicen que sus hijos tienen dificultades para concentrarse en casa, la maestra que dice que los alumnos no se interesan. Son 3 actores educativos y hay información de los 3, un poquito de los 3, que de inicio nos puede dar como investigadores la pauta para poder hacer un análisis de qué está pasando en este grupo de primaria. Entonces, a partir de lo que han estado estudiando en este diplomado, en particular ahorita con este módulo, ¿qué tipo de datos serían útiles para que comprendamos mejor la situación y hagamos un análisis? A ver, ayúdenme. Con lo que hemos visto en este módulo, ¿qué tipo de datos serían útiles para que podamos comprender esta situación o la podamos analizar? ¿Quién dice yo? Ya saben, no levanten la mano o escriban en el chat para que podamos irlo dialogando. ¿Les escucho? Los que ya participaron pueden volver a participar, ¿eh? No hay límites. ¿Qué me dicen? Les pregunto yo. No, prefiero darles la oportunidad a ustedes que decidan participar. A ver, ayúdenme. ¿Qué tipo de datos serían necesarios que obtengamos para que podamos comprender mejor la situación y lleguemos a dar una propuesta de solución? Con lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, ¿qué datos necesitaríamos obtener de estos actores educativos? ¿O qué tipo de datos son necesarios para saber más sobre la situación y analizarla? ¿Quién dice yo? Y se vale equivocarse, aunque hasta el momento todos lo hacen muy bien. No han dado respuestas erróneas. A ver, los escucho, chicos. No tiene caso que yo les dé las respuestas. Entrevistas a los alumnos, a los padres también para ver si si leen en casa, podría ser, con ellos. También podría ser a la docente, analizar su diario o el anecdotario, lo que lleve para ver qué estrategias implementa y dónde podría haber un área de oportunidad. Gracias, Laura, es cierto. Podríamos ver con la educadora, pues no sé, preguntar sus experiencias, averiguar cómo le está haciendo. Podemos indagar con los niños también, cómo se sienten, qué piensan al respecto, qué leen con los papás, sus hijos leen, les acercan lectura o no. Gracias, Laura. ¿Quién más nos ayuda contestándonos qué tipo de datos serían necesarios para que comprendamos esta situación de la Escuela Nuevo Horizonte? ¿Quién dice yo? Podría ser también el contexto,
de los estudiantes. Por ejemplo, menciona ahí que tienen dificultades para concentrarse en casa. ¿Qué es lo que les hace, pues, distraerse, ¿no? Ok, o sea, Ese sería el contexto. sí, el contexto, el ambiente del aula también, o sea, saber qué está pasando ahí en la escuela. A lo mejor la educadora no les está generando un ambiente de aprendizaje que los motive a querer leer, o sea, pueden ser varios factores. Y por acá nos dice en el chat NIMBE, identificación de la problemática presentada, análisis de la información que se presenta en la redacción del caso, indagación sobre distintos puntos de vista sobre todo esto, análisis del contexto, que es algo como lo que nos dijo, acaba de decir Paola, del contexto de la escuela, claro que sí. Necesitamos saber, y como investigadores, ya tengo este caso, ya hay algo que me dicen, hay que analizar, o sea, qué está pasando y qué podemos hacer. Aquí una cosa es qué está pasando y qué podemos hacer. O sea, siempre es qué podemos hacer para que esto cambie, para que esto mejore. Entonces, como investigadora, primero tengo que tener en claro los datos que pueden serme de utilidad y puede serme de utilidad conocer el contexto en donde está ocurriendo las cosas, conocer qué piensan los niños en relación a la lectura, las estrategias que usa la docente, les gustan o no les gustan, la maestra, qué materiales tiene a disposición, qué estrategias le han resultado satisfactorias, cuáles no, con los papás, de qué manera le promueven la lectura a sus hijos en casa o no. O sea, información de ese tipo es la que necesito. Hace un rato su compañera Laura incluso me dijo, en relación a la pregunta 2, de qué fuentes puedo yo obtener o podría yo obtener la información. O sea, de acuerdo a lo que ustedes incluso ya revisaron en los módulos anteriores, ¿cuáles eran las fuentes de las que van a poder obtener información? A ver, ¿quién me dice o me comenta en el chat? ¿Cuáles son las fuentes de las que como investigador puedo tener información para hacer el análisis de un problema? De los actores educativos, maestra, y padres de familia, y propiamente de los alumnos también, el contexto. Exactamente, exactamente. Eso era lo de los puntos iniciales que revisábamos en el módulo de qué fuentes de los actores educativos. En este caso específicamente, ¿de dónde? De los padres, sí, de los padres que dicen que sus hijos tienen dificultades para concentrarse en casa. Necesito sacar la información de la educadora porque ella nada más me dice que los niños no muestran interés. Pero pues yo también le preguntaré, bueno, ¿y tú qué estás haciendo para que ese interés se promueva? Y los niños, pues a lo mejor revisar qué tipo de estrategias qué tipo de estrategias les gustan más, qué libros les gustan más, que tengan dibujos grandes, que no tengan dibujos, o a lo mejor que sean audiolibros, o sea, necesito conocer los intereses de ellos, de los tres actores. Ahora, ¿cómo podría organizar la información que yo recabe? A ver acá, entrevistas, encuestas, fotografías, videos donde participen los diferentes actores, claro que sí. Una vez que yo ya tengo puesta en mi cara, en mi mesa, una problemática y me dicen, maestra, ayúdeme a saber qué puedo hacer, cómo podemos resolver este problema. Primero, a ver, necesitamos sacar información y empiezo a ver de quién necesito la información. Ya que vi de quiénes, empiezo a aplicar los instrumentos necesarios para obtener la información. Y ya que hice todo esto, bueno, ahora tengo que organizar la información que yo recibo. ¿Para qué la tendría que organizar? ¿Quién me dice? ¿Para qué tendríamos que organizar? Ya, ok, ya estoy viendo. Ok, necesito saber de los padres, de los niños, de la maestra. Ya sé, de ellos tengo que sacar información. Ah, bueno, en un caso voy a usar entrevista, en otro caso voy a usar la observación y en otro caso voy a usar una encuesta. Ya definí todo eso. Ya lo apliqué, ya recogí la información. ¿Y ahora qué sigue? Se analiza, ¿no? Exacto. Y ahora decido cómo la voy a analizar. Ya sea que haga un análisis temático, ya sea que haga un análisis de discurso, un análisis de contenido, un análisis, decidimos qué tipo de análisis o incluso puede ser que yo decida analizar frecuencias. Vacío, si es una encuesta, pues vacío los resultados. Si es una entrevista, vacío los resultados y lo vacío a lo mejor en un formato de frecuencias. ¿Cuántos me dijeron sí a una pregunta o cuántos me dijeron alguna respuesta similar si es que mi entrevista era abierta? Y empiezo a agrupar opciones de respuesta, hago mis tablas de frecuencia tal vez, porque a veces podemos analizar así. Hay quienes es fácil entender o analizar textos, hay quienes necesitan pasar esos textos, convertirlos como que con códigos, palabras claves en relación a lo que más se repitió y analizar en función de las frecuencias, también podemos analizar las situaciones. Entonces,
Ya sea que haga un análisis de los que vimos en el módulo, ya sea que haga yo, me gusta ser más gráfica y decido vaciar la información a unas tablas de frecuencia que después las pueda graficar para ver visualmente una gráfica donde se vea dónde se repite más y dónde se repite menos, y a partir de eso yo diga, no, pues la mayor parte de los, no sé, de los niños dicen que les gustan más los cuentos en video, o sea, lo que ven como videocuentos. Y entonces, gracias, te leo, Nimbe. Considero que la organización es de gran relevancia, ya que nos permite tener un orden, así como puede estar organizada de manera cronológica, si es cierto, por categorías en donde pueden estar integradas tanto los resultados obtenidos en encuestas o entrevistas, y también podemos redactar todos los resultados para tener un mayor análisis. Eso también es verdad. Hoy en día, pues incluso creo que muchos de nosotros nos hemos apoyado de recursos tecnológicos para tratar de hacer ciertos análisis, o sea, en la escuela, con los documentos que se hacen, pues no tenemos todavía, no hay al alcance como que paquetes estadísticos que me permitan hacer análisis, pues a lo mejor más específicos. Mucho se hace más como que a pie, se dice, o lo hago a mano, o usamos en un momento dado el Excel cuando pretendemos hacer este análisis de frecuencias. Pero bueno, existen esas alternativas, o sea, que usemos a lo mejor hojas de cálculo, en Excel, lo que les decía, o que hagamos a lo mejor unas matrices de análisis, o lo que comenta por acá también su compañera, los famosos cuadros comparativos que me permiten pues tener un análisis, pero si nos damos cuenta, aun y cuando sea con gráficas, aun y cuando sea con tablas de frecuencia, aun y cuando de la manera que lo haga o lo pretendamos hacer, como es una investigación cualitativa, todo puede ser subjetivo para un cuantitativo, porque al final es nuestra consideración, es nuestra opinión, y debemos nosotros como cualitativos tratar de dar los mayores fundamentos en relación a. En este caso, puedo decirles, por ejemplo, cuando nosotros vamos a iniciar con mis alumnas de tesis una investigación, como en todos, se usa la observación para iniciar y hacemos un diagnóstico. Pero una vez que yo observé, veo una problemática, bueno, vamos a reforzar si de verdad esa problemática es problemática. ¿Qué hacemos? Empieza la aplicación o de encuestas o de entrevistas, o incluso se hacen secuencias didácticas para trabajar con los niños y observarlos y observar su desempeño en relación con la temática que yo pretendo investigar o la problemática que yo pretendo atender porque la había observado como una problemática. Y con estos instrumentos extras, confirmo si de verdad había un problema. La primera vez lo observé una clase, es que me parece que los alumnos, la mayoría, tienen dificultades para contar. Vamos a ver si es cierto. Aplica secuencia didáctica, pregunta a la educadora, pregunta a los padres si trabajan a lo mejor el cuento en casa, si el niño cuenta, si el niño usa los números, para que tengamos mayor información y podamos concluir en relación a si de verdad hay un problema. Ya confirmé que sí de verdad hay un problema y necesita ser atendido. Ok, entonces viene la propuesta. ¿Qué vas a hacer? Porque ya se comprobó, ya se confirmó, ya tienes elementos que te dicen que sí hay un problema y hay que atenderlo. Viene entonces una propuesta de intervención que tiene su fundamento en lo que se observó, en lo que te dijo la educadora o lo que dijeron los padres. Haces una propuesta de intervención que en la entrevista que se hizo al docente, pues tienes que hacerle preguntas vinculadas al tipo de estrategias que ellos han trabajado. ¿Cuáles les han sido más exitosas? ¿Cuáles no? ¿Con qué tipo de materiales se cuenta en el aula? Misma situación con los papás. ¿Con qué recursos cuenta el niño en casa? Porque si yo digo que voy a hacer una propuesta de intervención en donde estoy planteando el que los niños en sus casas, a partir del uso de un dispositivo móvil, bajen tal aplicación y hagan esto y esto y esto. Pero si yo no le pregunto a los padres si de verdad en su casa con qué recursos tecnológicos cuentan, pues mi propuesta de intervención ni siquiera va a estar bien, no va a ser aceptada o no va a tener éxito, porque en casa solo de 10 padres, solo 3 cuentan con un dispositivo electrónico y los demás no. Entonces, por eso es importante que se averigüe primero, que se haga un análisis de la información que ellos nos dan para que pueda generarse una propuesta de intervención que sea viable y alcanzable. Entonces, una vez que ya vimos cómo organizo la información, ¿qué decisiones podrías tomar si tuvieras acceso a la información ya organizada? Ya recogí los datos, ya los presenté, los analicé. ¿Qué decisiones podríamos entonces tomar en relación a este ejemplo de la escuela de Nuevo Horizonte? ¿Qué decisiones puedo tomar? Gracias, Lisette. Nuevas estrategias de trabajo para favorecer la práctica educativa. Bien.
¿Quién más tiene alguna otra idea? ¿Qué decisiones pueden tomar en relación a este caso de la escuela primaria una vez que ya recogieron los datos y ya los analizaron? ¿Alguien puede agregar algo más a lo que nos dice Lisette? Supondría que no, porque realmente, pues lo que podemos hacer en temas educativos es siempre generar nuevas propuestas de intervención. Pero lo bueno de las propuestas es que sean propuestas que tengan fundamentos. ¿Y esto por qué lo propone así, maestra? ¿Por qué propone que los niños utilicen este material digital o por qué propondría que los niños utilicen material concreto, etcétera? Probablemente entre las estrategias que se pueden promover o proponer, perdón, en este caso, es que se encontró que no hay diversidad de libros de texto que los niños pueden trabajar o consultar o leer en el aula. Y por lo tanto, tal vez una decisión o una propuesta que se puede generar es tal vez que se le invite a los padres a llevar el libro que más le guste a su hijo al aula para que se pueda leer en, no sé, por día un libro, si es que pretendiéramos promover la lectura. Eh, s- Ese pudiera ser una propuesta o una alternativa, porque al final a las autoridades lo que quieren es que se les den las soluciones, no que les demos más problemas. Entonces hay que llegar con una solución. Se tiene este problema y aquí traigo unas alternativas de solución. Y muchas veces así es como funcionan los cambios o las tomas de decisiones a niveles institucionales, cuando derivado de un análisis de un tema o una problemática encontrada, podemos presentar soluciones o alternativas de solución que de verdad respondan al problema, que de verdad hayan sido analizadas y que sean pues viables de acuerdo al contexto en el que se está desarrollando esta actividad. ¿Ok? Voy a continuar, entenderé que vamos quedando claros con este punto de la triangulación de datos. Nos va a ser de utilidad siempre para tener más elementos para fundamentar una propuesta de intervención. Como lo que les mencionaba que hacemos en la escuela, pues es eso, no me quedo con lo que observé y analizo solo lo que observé. Ahí va una entrevista y ahí va unas secuencias didácticas bien focalizadas sobre el problema que yo estoy supuestamente observando inicialmente, para a partir de ello generar propuestas de intervención que permitan a lo mejor mejorar o solucionar la problemática que yo identifiqué en un inicio. ¿Ok? Voy a continuar y tenemos, ¿qué es la toma de decisiones? Ya llega a todo este punto, llegamos a, ya llegué, hice un análisis, ya recogí información. Primero que todo, hablando de investigación, primero es identificar que hay un problema. El problema o las preguntas que incluso me puedan inquietar en relación a algo son las que me van a mover a obtener información. Para saber qué información voy a obtener, primero debo saber qué quiero saber. ¿Qué actor educativo es el que me tendría que dar la información que yo necesito para responder a lo mejor mi pregunta de investigación o mi inquietud? Ya identifiqué a quién le voy a preguntar o de dónde voy a sacar los datos, qué recursos de investigación educativa o de recolección de datos son los que puedo utilizar. Ya lo definí. Voy a aplicar una entrevista y voy a usar la observación directa. Ya lo tengo, ya obtuve la información, ya usé o una de las técnicas de análisis o alguna técnica de análisis de frecuencias, por ejemplo, que yo decido hacer un análisis de frecuencia porque lo quiero ver más gráfico, bueno, lo puedo hacer. Ya tengo todo eso, ya tengo resultados, ya tengo conclusiones a las que llegué de toda mi análisis que hice. Ahora tengo que tomar decisiones. ¿Qué es la toma de decisiones? ¿Alguien ha tomado decisiones alguna vez? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, el que cae otorga. Entonces, sí, si hemos tomado decisiones, las tomamos todos los días. Pero ¿cómo conceptualizaríamos, cómo definiríamos a la toma de decisiones? ¿Qué es la toma de decisiones? ¿Quién me dice? ¿Desconocen qué es la toma de decisiones? ¿O alguien tiene noción de qué es la toma de decisiones? Es el resultado de nuestro análisis para darle solución a algo. Claro. Gracias, Brisa. ¿Alguien más me dice qué es la toma de decisiones? Cuando se levantan o despiertan en las mañanas, ¿toman decisiones? Cuando apenas abren los ojos, ¿toman decisiones? ¿O se levantan Sí, como robots? Brisa, bueno, empieza tempranito la decisión, es desde desde temprano. desde qué ropa te vas a poner o qué vas a desayunar, todo eso. Gracias, Brisa.
todos los días y desde que estamos más chiquitos, todos los días tomamos decisiones. Pero la parte muy fea es cuando la decisión que tomamos no nos lleva a un éxito que nosotros esperaríamos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado al tomar la decisión, las mujeres, de salir con quien no era conveniente? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos tomado la decisión de ponerme una ropa para ir a un lugar y resulta que no era la ropa más adecuada para ir a ese evento? Y nadie me dijo, y nos hemos equivocado. En la educación no podemos tomar decisiones equivocadas. No es correcto, no debería de ser. ¿Por qué? ¿Por qué no debería de ser que tomemos decisiones equivocadas en el ámbito educativo? ¿Quién me lo dice? ¿O es pregunta difícil? Ala, porque ahí ya estamos ahora sí que viendo todo con cabecitas niños y un mundo que podríamos hasta afectar con esas decisiones. Así es, Brisa. En el ámbito educativo, las decisiones que tomemos, desde el qué tipo de material voy a llevar, qué tipo de secuencia didáctica voy a proponer, todo debemos de buscar ser los más acertados. Y a veces no es tan simple. ¿Por qué no sería tan simple tomar una decisión de qué tipo de actividad voy a llevar al aula? ¿Quién me dice? ¿Por qué no sería tan fácil? A ver, los que ya han participado, digo, porque los demás no sé si estén realmente conectados. ¿Qué me dices? Pues ¿Qué me... no sería tan fácil porque no conocemos todos los intereses, no sabemos a quiénes sí les va a importar, a quiénes no, o el nivel de competencia total de cada uno. Sí es, Brisa. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Que me diga qué es para él o ella la toma de decisiones, o qué pasaría, por qué sería tan importante que la toma de decisiones que hagamos en el ámbito educativo sea cuidada, que la pensemos y analicemos bien. ¿Qué dices, Laura, Paola, Ana Karen, Edrey? ¿Tú que también estaba hace rato? Bueno, no sé si sigan aquí. Porque repercute en lo que los niños van a aprender y también que tenemos que tener en cuenta primero que nada las necesidades del grupo, el contexto en el que lo estamos desarrollando, porque a lo mejor llevamos una actividad y los niños no conocen ciertas cosas o tendemos a mezclar ciertos contenidos que a veces no son los adecuados. También entender que todo lo que tú le enseñes a un niño en el aula tiene un impacto significativo en su vida, porque como bien se sabe, los niños son como una esponjita que todo lo que tú les enseñas, ellos lo aprenden y si tú te equivocas al momento de enseñarles algo, ellos se van a equivocar, van a tener ese error. Así es, gracias, Laura. Enrique Ramírez, ayúdame, porque sería importante que tomes una decisión acertada a la hora de aplicar una actividad con los niños. Bueno, es Y común ahorita que te doy la nosotros palabra. a veces nos equivoquemos al explicar alguna actividad, por ejemplo, de matemáticas. Y hay Ujú. veces en las que el alumno te dice, maestro, pero si usted me dijo hace rato esto y ahora me dice esto, ¿por qué no concuerda? Hay veces que solamente el cambiar una palabra puede provocar más de un error. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de palabras, qué tipo de acciones tenemos que realizar dentro del aula, porque, bueno, a mí ya a veces se me va porque el cerebro luego me falla y es como que, maestra, pero usted me dijo esto, yo, sí, cierto, ¿verdad? Es como que hay veces que esa decisión puede hacer que la actividad en la que tú dices, pero yo le expliqué al alumno, yo le expliqué esto, y al final del día, pues el del error fuiste tú, sin querer queriendo. Así es, Enrique. Gracias. Paola, te escuchamos. Bueno, yo pienso que pues influye directamente en la calidad del aprendizaje y bueno, no solo en la calidad, sino también en el bienestar de los mismos estudiantes y también en el desarrollo pues profesional del docente.
Así es. Realmente digo, me detuve en esta pregunta porque como educadores, como docentes que son algunos de ustedes o que ya van a próximamente a ejercer, debemos de cuidar mucho las decisiones que tomamos en relación a qué van a ir a hacer al aula. No se vale como educador o como maestro llegar al aula sin una planeación bien fundamentada. Como muchas veces le digo a algunas estudiantes, no se vale decir que voy a llevarlo porque a los niños les gusta de colores y que el material sea de colores. Y resulta que la realidad es de que los 15 niños a los que les gusta de colores son a 5 o a 8 y los demás por eso no te ponen atención. Es muy importante que siempre que terminemos una intervención de una clase, hagamos también pues una autoevaluación del cómo nos sentimos, del cómo lo hicimos, de cómo vimos a los estudiantes, porque en función de eso puede ser que venga la decisión de la siguiente clase. Entonces, es importante de repente detenernos, si es para autoevaluarnos nosotros, para buscar, porque como docentes siempre buscamos el que nuestros alumnos logren los aprendizajes. O sea, no hay otro interés que tengamos los maestros más que los estudiantes aprendan y mejoren sus aprendizajes. Y en nosotros está la responsabilidad de llevarlos a eso. Por eso las decisiones que tomemos deben de ser lo más fundamentadas posibles para que en un momento dado, si llegara una revisión, una supervisión y alguien nos cuestione, ¿por qué lo estás haciendo así? Que haya argumentos del por qué. Por eso es el análisis de toda la información que puedo yo recoger de los actores educativos para llevarla a la toma de decisiones, pero argumentadas y obviamente bien fundamentadas. No me voy a detener más en esto y voy a avanzar con esto. En relación con lo que es la toma de decisiones, hay un autor pues, muy representativo, si lo busca en internet, que es Herbert Alexander Simon. Él dice que la toma de decisiones es un proceso que nos va a implicar que identifiquemos y que tomemos o hagamos la elección de alternativas que pueden presentarse y que están basadas en los valores, en las preferencias, pero de nosotros, los que estamos haciendo las cosas para tomar decisiones. Este mismo autor, pues es como que contrario, tiene algunas propuestas o modelos para la toma de decisiones. Ahorita vamos a ver uno de ellos. Pero también menciona que está lo que es la toma de decisiones. Dice que a veces pueden ser satisfactorias, pero no óptimas. Van de repente recaen más en lo que es pues, lo más conveniente o lo más a la mano para el que va a tomar la decisión. Porque ya hemos analizado hasta ahorita que tomar decisiones o hacer un análisis de toda la información que yo pueda recoger de los actores educativos, aunque parezca tarea fácil, no lo es. De verdad requiere mucho de experiencia, de pongamos atención, que tengamos así como que un cúmulo de palabras para poder expresar después nuestras conclusiones y obviamente propuestas de solución. Entonces, la toma de decisiones en la vida personal es pieza clave. Desde el momento en que yo decido abrir los ojos o puedo abrir los ojos para despertarme, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner? Hay quienes desde un día antes se anticipan al qué se van a poner, cómo se van a peinar y todo lo demás. Hay quienes a lo mejor desde temprano apenas estoy viendo cómo voy a poner y ya estamos tomando decisiones. Y desde que éramos niños, tomábamos decisiones al momento en que íbamos a la tienda, o escojo una paleta, o escojo un dulce, o escojo un chocolate. Desde muy pequeños siempre hemos tomado decisiones. A veces nuestras decisiones no nos han dado la felicidad que queremos, pero eso es lo que nos va ayudando a que aprendamos. Sin embargo, hablando del ámbito ético, en el tema educativo, nuestra toma de decisiones debe de ser lo más acertada para que no cometamos errores porque estaríamos afectando pues a niños. Y con la educación de la niñez mexicana no se debe de jugar y con la de nadie. O sea, debemos de ser lo más acertados posibles en nuestras elecciones y por lo tanto en lo que decidamos. De manera, pues, un tanto general, porque si revisáramos posturas teóricas, hay muchas, muchas en relación a qué es la toma de decisiones. Pero, pues, algo así pudiera yo decir, la toma de decisiones viene a ser como un proceso. O sea, no podemos decidir nada más así de repente, espérate, sobre todo en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, la toma de decisiones es un proceso. No se vale decidir porque me saqué de la manga esta idea. No, debe de llevar un proceso a cabo para tener argumentos. Entonces, la toma de decisiones viene a ser un proceso racional porque tenemos que analizar, tenemos que pensar, tenemos que interpretar la información para poder llegar a una toma de decisiones. Por eso es que dice que es un proceso racional y reflexivo, porque ya que razoné los casos, ya identifiqué las coincidencias, las contradicciones, bueno, debo de reflexionar al respecto.
Entonces, la toma de decisiones es un proceso racional y reflexivo mediante el cual un actor o colectivo, porque les decía que el análisis para llevar una toma de decisiones no debe de ser de un solo actor, ya lo platicábamos. Es importante que se tomen en cuenta a los actores que necesariamente tienen que involucrarse para tomar una decisión. Por eso dice, puede ser que la tome un actor si es que habláramos de una escuela donde solo es la directora única, dueña y la jefa de todo el mundo y que se hace lo que ella dice. Bueno, ahí solo es ese actor y solo esa decisión se toma por lo que él vio, por lo que él consideró. Pero nosotros creo que estamos todos en el ámbito público, lo correcto, y lo que ayuda más, sobre todo cuando vamos a hacer un análisis, es que lo hagamos en colectivos, lo hagamos entre varios, para que no se escuche solo mi voz, para que no se escuche solo mi opinión, sino que tenga la visión de otras personas, porque podremos ser muy buenos en el ámbito educativo o en algunas cosas, pero siempre dos ojos ven mejor que solo dos, perdón, cuatro ojos ven mejor que nada más dos. Entonces, es importante esto porque de esa manera vamos a poder elegir la mejor opción disponible para que podamos enfrentar pues un problema o una situación. En la educación pudiera tratarse de decisiones sobre planes de clase, lo que ya hemos platicado, sobre las formas de evaluación, sobre las estrategias en que vamos a lograr la inclusión de todos nuestros estudiantes, o por qué, o decisiones incluso de las políticas educativas, los planes de estudio, las políticas escolares. ¿Qué reglas van a haber aquí en la escuela? ¿Qué reglas va a haber aquí en el aula? No son porque se le ocurrieron, no deben ser porque se le ocurrieron a la maestra. Y muchas veces cuando llegan por primera vez a su grupo y plantean las reglas del grupo, es entre la maestra y los niños. O sea, no es la propuesta de uno solo, sino que ya son dos actores educativos que están participando y debemos de cuidar que eso siga existiendo de esa manera. Continúo y vamos a ver este punto, que es, hay posturas teóricas para la toma de decisiones. O sea, aunque hemos tomado decisiones toda nuestra vida, pues obviamente existen posturas teóricas desde la parte de la filosofía, de la psicología. Hay distintos autores que hacen propuestas como que de modelos, los pasitos que debes de seguir para que puedas tomar decisiones. Uno de los autores más representativos, pues es del que les tomé incluso la referencia para definir la toma de decisiones, que es Simon Alexander. Él plantea un modelo de toma de decisiones racional. Este modelo de toma de decisiones racional dice que debemos de seguir ciertos pasos. Uno, antes de para hacer una decisión racional, debo de identificar cuál es el problema. Si hablamos de investigación educativa, debo de saber cuál es el problema que voy a investigar. Ese es mi punto de partida. Para que una vez que tenga eso, pues me ponga a buscar alternativas de acuerdo al modelo de decisiones racional. Ya que busqué las alternativas, voy a evaluar las alternativas en función de ciertos criterios. Ya que hice esta evaluación de mis alternativas, voy a seleccionar la mejor decisión o la que yo considere la mejor. Para entonces ponerla en práctica, implementarla. Y después de un tiempo en que se implementa, pues evaluar los resultados para ver si funcionó o no funcionó. En educación, algo así hacemos, pero debemos tener los referentes del por qué esa propuesta o por qué no esa propuesta, para que tenga un fundamento. Existen varios autores que hacen distintas propuestas en torno a modelos para la toma de decisiones. El más representativo es él, y así como propuso este modelo de toma de decisiones racional, también habla de una racionalidad limitada, en donde explica, se analiza que los seres humanos difícilmente vamos a lograr tomar decisiones óptimas. ¿Por qué? Porque implica hacer un análisis. Y los análisis que cada uno de nosotros podamos hacer pueden llegarse a ver limitados por los conocimientos que tengamos, por las experiencias que tengamos. Entonces, en ese sentido, todas las decisiones muchas veces es mejor compartirlas, que no la tome yo solita, que lo hagamos entre varios porque vamos a tener la mirada desde distintas perspectivas. Está también la toma de decisiones basada en evidencia, que proponen Slavin, Earl y Katz, y ellos plantean unos pasitos que debemos de seguir para tomar decisiones basadas en evidencia. Nos dice que primero debemos de recolectar datos. ¿De dónde? Entrevistas, vienen aquí observaciones, encuestas, los distintos recursos que ustedes ya han revisado en este diplomado. Primero recogemos los datos.
Analizamos la información. Ellos plantean un análisis crítico de la información. ¿Cómo? Las distintas formas de análisis que revisamos pueden ser alternativas para hacer ese análisis de datos. La consulta de investigaciones previas y buenas prácticas. Porque si hablamos del ámbito de la investigación, es muy bueno y siempre nos piden como que una información teórica. ¿Y qué autores dicen? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Por eso aquí plantean la consulta de investigaciones previas y buenas prácticas. La adaptación contextual. ¿De qué? De esas buenas prácticas que yo consulté, que yo investigué. Y mira, están estas buenas prácticas y podríamos hacer esto. Bueno, hay que adaptarlo entonces al contexto en el que lo pretendería yo implementar, con los fundamentos correspondientes por la investigación que yo ya hice. Y una vez que lo adapto al contexto, pues lo implemento. Ya la propuesta ya como ya quedó adaptada, bueno, vengo y ahora la implemento y le doy seguimiento. Es decir, la tengo que estar evaluando si está funcionando o no está funcionando para poder pensar en algunas alternativas, pues para mejorar. Una tercera propuesta es la toma de decisiones basada en datos, que es específicamente de Earl y Katz. Ellos plantean el acceso a datos relevantes como primer punto. Si hablamos en el ámbito educativo, pues acceso a datos que me puedan brindar los actores educativos dependiendo qué es lo que quiero investigar o resolver, sobre todo, porque la toma de decisiones significa que quiero resolver algo. Y como segundo punto, ellos dicen que ahora ya tengo la información, ya tuve el acceso a datos relevantes, ya tengo ello. Bueno, ahora toca comprensión e interpretación de los datos. ¿Cómo? Con las distintas estrategias que revisamos de análisis de datos para poder tener mi interpretación de lo que había en esa información. De ahí viene ellos, de acuerdo a su postura, un diálogo profesional colaborativo, lo que les mencionaba. A veces es muy importante y ayuda mucho que se discuta o que se dialogue con otros colegas la información que pretendo analizar, porque la visión mía no es la misma a lo mejor del otro, o la visión del otro me ayuda a enriquecer la mía, y eso es mejor al momento de que vayamos a tomar una decisión. Entonces, ese diálogo profesional colaborativo es importante para después de ese diálogo, aplicación de la información para la toma de decisiones. ¿Cómo? Esa aplicación de la información es porque voy a generar la propuesta de intervención didáctica, porque voy a generar una propuesta de mejora. A partir de eso, de esos análisis, es que ya yo tengo elementos para poder preparar una propuesta de intervención o de solución que me va a llevar a tomar una decisión. Esta va a ser la mejor propuesta para que mejoren el aprendizaje, no sé, de matemáticas de los estudiantes. Evaluación y ajuste de las decisiones antes de la implementación, que al final esto tendrá que ver con una propuesta de solución que dependiendo si estamos en qué nivel educativo nos encontremos, el proceso que tenga que pasar para ejecutarse. Si es para mi sola clase, bueno, pues ya hago mi evaluación y ajuste de las decisiones tomadas y la implemento ya mañana. Pero si la tengo que presentar a alguien, pues tengo que pasarla a que la revisen, a que la vean antes de que ya se pueda llevar a la práctica. ¿Ok? Hay otros autores más, porque sobre todo tienen mucho que ver con temas filosóficos, de economía, sobre todo la economía en la parte financiera importa mucho la toma de decisiones, pero siempre debe de tener pues los fundamentos que sustenten las propuestas que se tengan como solución o propuestas de mejora. En el ámbito educativo, pues lo mismo, tenemos propuestas de solución a problemáticas o se generan propuestas de mejora, pero requieren siempre de un fundamento. Y el fundamento no siempre es necesariamente teórico. El fundamento que se requiere muchas veces es derivado del análisis de información que se obtenga, pues, de los actores involucrados en la problemática o en lo que yo quiero que se mejore. ¿Ok? Voy a avanzar. Y tenemos esto. No veo. ¿Qué hacer para tomar decisiones educativas? Vamos prácticamente a retomar todo lo que hemos estado viendo en este módulo. ¿Qué hacer para tomar decisiones educativas? El primer paso es recolectar datos. Yo no puedo tomar una decisión educativa si no tengo información. Entonces, el primer paso es recolectar la información, organizarla y prepararla. ¿Para qué? Pues para que la analicemos, ¿no? Entonces, hasta ahorita lo que hemos ido viendo es que a partir de la información que ya en teoría recogieron con los instrumentos que revisaron en las sesiones pasadas, ahora vamos a organizar y preparar los datos recolectados. Vamos a utilizar instrumentos diversos
ya los vimos o ya los revisaron, entrevistas, encuestas, focus group, diarios de campo y demás, utilizar instrumentos diversos que nos permitan tener una visión integral de la realidad educativa, considerando tanto las percepciones como los comportamientos que pudiéramos tener a partir de la observación directa. Ya que tengo todo eso, bueno, una buena organización de los datos es fundamental para el análisis riguroso. De hecho, alguien de sus compañeras mencionaba hace un momento en el chat la importancia de que organicemos la información para poder hacer el análisis. ¿Qué más tengo que hacer? Pues tengo que analizarla. O sea, ya recogí los datos, ya los organicé. Bueno, ahora toca interpretarlos y analizarlos. Y eso, pues es todo lo que hemos estado viendo en este módulo. El análisis de los datos me va a permitir transformar la información que me dan o que recojo de otros para transformarla en conocimiento o para transformarla en propuestas de solución o en líneas de acción, relevando patrones, tendencias, revelando patrones y tendencias. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la frecuencia de esto? ¿Cuántas veces sucede esto? Tendencias, ¿hacia dónde más van los intereses de los niños o qué es lo que más hacen? Necesidades, ¿qué es lo que están requiriéndose por parte de la docente o por parte de los alumnos? Y para identificar cuáles son las áreas críticas que me lleven entonces a tomar una decisión, pero en este caso una decisión informada. Es a partir de los datos que yo recogí y que analicé, es que voy a poder tomar una decisión informada. Después de eso, pues obviamente tengo que identificar o presentar cuáles son los hallazgos clave, o sea, qué estoy encontrando en el análisis que hice. Y esto me va a indicar que me debo de centrar en los hallazgos claves, en lo más relevante, lo que más salta a la vista, para evitar que nos perdamos en datos secundarios y entonces nos focalicemos de verdad en lo que realmente necesita que atendamos, ¿ok? En lo que realmente necesita que le pongamos atención y que trabajemos por una mejora educativa. O sea, puede haber otros elementos de importancia. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo lo veo, cuando alguien va a redactar un diario después de que fueron a una práctica, háblame de qué fue los logros que observaste en los alumnos, cuáles fueron las dificultades que observaste en los alumnos, pero no me interesa que me digas. Y llegaron a las 8 de la mañana, se hicieron activación física, se les pasó lista. O sea, no, céntrate en lo más importante en función de lo que queremos averiguar del desempeño o el mejoramiento del desempeño, no sé, del conocimiento de los números por parte de los estudiantes. Céntrate allí. Las actividades que se trabajaron. ¿Qué observaste? ¿Qué se les dificultó? ¿Qué fue fácil? ¿Qué lograron? ¿Qué no lograron? En lo más importante. Es importante la identificación de los hallazgos clave. ¿Para qué? Para que podamos formular conclusiones y obviamente que establezcamos qué es más importante que atienda primero y que atenderé después. Y en función también aquí vamos a ver, no todas las problemáticas que a veces podamos identificar en el aula van a requerir de una intervención inmediata. No es cierto. Hay cosas que van a poder esperar y que van a tener que esperar. Por un lado, porque a lo mejor no se cuenta todavía con todos los recursos necesarios o por otro lado, puede ser que a lo mejor también hay niños que están enfermos y entonces no tiene caso que aplique tal actividad para mejorar si ni siquiera voy a contar con todos los alumnos. O verificar, es que es el mes de mayo. Híjole, pues no, en mayo hay muchísimas suspensiones y eso no me va a ayudar a lograr que yo diga que en mayo voy a lograr que mejoren los alumnos en tales aprendizajes. Sí voy a tener muchas ausencias por las suspensiones que hay en mayo. Entonces, todo eso se analiza. Por eso es que no todas las problemáticas van a requerir intervención inmediata. Es importante que establezcamos prioridades. ¿Qué tengo que atender primero? ¿Qué es más urgente de atender en temas, por ejemplo, de aprendizaje? O si vamos a hablar de que quiero mejorar la escuela, bueno, ¿qué es más importante? ¿Qué va primero y qué tendría yo que hacer en segundo término? ¿Para qué? Para que logremos una mayor efectividad en las decisiones que podamos nosotros tomar. Cuando se está en la escuela, en el caso de educación básica, a veces las decisiones que se toman por el bien de la escuela o por el bien de unos alumnos, las debemos a veces consensuar con padres. Y muchas veces puede ser, es que maestra, a la escuela le falta que tengan climas todos los salones y también le falta que le levantemos una barda, porque no hay barda. Hay que priorizar entonces y se toman una decisión conjunta y pudiéramos decir, es que es más urgente que les pongamos los climas o que pongamos primero eso, atendamos primero eso porque estamos en época de calor y lo otro lo postergamos. Entonces, al final hay que tomar decisiones. A veces las decisiones que tomemos a unos les agradan, a otros no.
pero entre más argumentos tengamos en torno a una toma de decisiones, pues vamos a ir más de gane, para que evitar que nos echen abajo las propuestas que nosotros podamos tener al respecto. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran ustedes agregar, tal vez en torno a experiencias que ustedes han vivido en el aula o que han observado en las aulas o en las instituciones en donde están presentes? Adelante, si lo quieren hacer, o me levantan la mano y les doy la palabra, ¿vale? Voy a continuar. Y tenemos, digo, al final hay distintas posturas teóricas de cómo hacer una toma de decisiones, de cómo hacer análisis, pero habría, o yo voy a hablar como que pasos en general, sobre todo cuando hablamos de hacer una investigación en el ámbito educativo, con las miras incluso a de que trascienda más allá de solo resolver una problemática al interior del aula. ¿Por qué? Porque es importante que lo que hacemos, perdón, en las escuelas lo demos a conocer. A veces hay muchas cosas que se hacen, pero no se dicen, o se dicen solo en la escuela, o se dicen solo en un consejo técnico y hasta ahí se quedó. Y en México, yo creo fielmente que los educadores, los maestros, hacemos muchas cosas y sobre todo en educación básica se hacen cosas extraordinarias, pero tristemente se quedan ahí. Si pensáramos como investigadores, ¿cómo podemos hacer o cuál sería la forma, el camino para que tomemos decisiones informadas? Que no tomemos decisiones, pues porque me las saqué de la manga, porque se me acaba de ocurrir. No, nuestras decisiones educativas deben de ser informadas. Y ya quedamos que las decisiones pueden ir en torno a la estrategia didáctica que voy a usar, el tipo de materiales de planeación que voy a poner en la práctica. Todo ello, digo, hablando desde el ámbito de los docentes que somos, de un aula y hasta ahí, porque pues no estamos en rangos más altos para tomar decisiones que impliquen a todo México, por ejemplo. Pero bueno, ¿cuáles serían como que esos puntos que yo, como investigadora educativa, debo tomar en cuenta para tomar decisiones informadas o que me van a llevar a tomar una decisión informada? El primer punto, tengo que identificar y definir claramente un problema. Como investigadora educativa, ese es el punto de partida. Yo no puedo decir que voy a llegar a tomar una decisión informada en educación si no tengo mis bases. Si no hay un, ¿y por qué propones esto, maestra? Si nunca identificó a nadie un problema y mucho menos yo. Simplemente te llego, pues se me ocurrió esta idea. No, nos la van a rechazar. Todo lo que llevemos sin un fundamento, nos lo van a echar abajo. Por eso es importante que las decisiones en el ámbito educativo sean decisiones informadas. Y para que sean una decisión informada, primero debo identificar un problema y definirlo claramente. ¿Cuál es ese problema que yo estoy identificando? Para entonces, una vez que ya lo identifiqué, que ya lo definí, ok, ahora sí, ven y empieza a recoger datos para que después los analices. Y ya vimos cómo los voy a recoger con los distintos instrumentos que ustedes ya revisaron durante este diplomado. ¿De quién los voy a recoger? Ahí viene el punto. Tienen que tener en claro quiénes van a ser los actores educativos de los cuales van a necesitar información para recolectar de ellos la información y proceder entonces a hacer el análisis de la información que ellos les puedan proporcionar. ¿Cómo lo voy a analizar? Con los distintos métodos que revisamos o probablemente que hagan un análisis simplemente de frecuencias y vean dónde hay más, dónde hay menos y a partir de eso lleguen a conclusiones. ¿Qué más tendría que hacer? Hay que revisar la literatura e investigaciones previas. ¿Por qué? Porque probablemente, pues yo estoy encontrando que hay dificultades en mis alumnos, en mis estudiantes, tienen muchos problemas con identificar los números, no los conocen, no los pueden escribir. Pues hay que revisar literatura para saber qué propuestas, qué estrategias didácticas innovadoras pueden existir, qué investigaciones se han hecho sobre a lo mejor esas estrategias que pretenda yo aplicar o implementar, cuáles han tenido éxito, cuáles no. Para que yo tenga más elementos a la hora final de tener una propuesta de intervención, necesito también hacer una revisión de literatura como investigadora educativa para emitir una decisión que me permita, con la información analizada, más las investigaciones que ya existen y que ya traen propuestas de intervención para solucionar o propuestas exitosas, para que yo pueda generar una alternativa de solución, que yo pueda generar una nueva propuesta de intervención que en verdad funcione. Muchas veces pudiera alguien preguntar, ¿es que pasa en una estrategia la que mejor te funcione? Todo mundo sabemos como maestros que las estrategias didácticas que fueron exitosas con un grupo, puede ser que no lo sean con el otro porque todos los grupos son distintos y son cosas que tenemos que tomar en cuenta.
Ya que logro entonces generar una alternativa de solución fundamentada en el análisis de datos que hice y en el análisis documental o de otras investigaciones que ya investigué, puedo generar una alternativa de solución que ya tiene un fundamento para después hacer una valoración y selección de la mejor alternativa, porque puede ser que saque varias opciones que puedo trabajar o varias estrategias que pueden funcionar o varias formas en que puedo atender el problema que identifiqué. Entonces toca hacer esa selección de la mejor alternativa y valorarla. Pero hacer eso, valoración también nos significa para nosotros, pues hacer también un análisis para elegir pues la más conveniente o la más viable, porque puede ser que dentro de la información que yo investigo encuentro que hay una alternativa que utiliza la inteligencia artificial y que es de mucho éxito y en varias instituciones, pues sí, pero ¿qué tal si en mi institución ni siquiera tenemos internet? No me funcionaría trabajar eso como una alternativa, porque ya voy a tener trabas o barreras que no me van a permitir ejecutar la propuesta o la alternativa que yo considere. Por eso es importante esta valoración y selección de la mejor y en un momento dado, pues la más viable. ¿Para qué? Para que podamos, una vez que ya lo decidí, implementarla, llevarla a la práctica y ahí, pues como corresponde, empezamos a observar, empezamos a ver, a ir valorando esta implementación de las propuestas de intervención, si es que fueron propuestas de intervención, para finalmente, pues estarlo monitoreando, estarlo evaluando y hacer los ajustes que se requieran en su momento. Si hablamos de investigación educativa, creo a estas alturas varios de ustedes pues ya deben de conocer que existen metodologías cualitativas cuantitativas, pero en cada una de estas existen diseños metodológicos. Específicamente la metodología cualitativa hay un diseño metodológico que alude a estos pasos, alude a la mayoría prácticamente de estos pasos. ¿Alguien recordaría cuál sería ese diseño metodológico? Hablando de investigaciones cualitativas, ¿cuál sería un diseño metodológico que me requiere hacer como que un diagnóstico en donde ya identifico un problema? Obviamente sí, en la recolección cualquier diseño lo va a requerir. Que va a requerir este diseño ya que identifique un problema, que ya que lo diagnostiqué, que implemente algo, que lo evalúe y que si no funciona, vuelvo a El evaluar. aprendizaje basado Perdón, mi amor, ¿cuál es? el aprendizaje basado en problemas. No, mi amor, hablando de diseños metodológicos de investigación cualitativa. Gracias, Laura. ¿Alguien tiene idea? Digo, yo conozco a más de uno, o al menos no sé si estén, pero estos nombres aquí aparecen, que sí lo tendrían que saber. Sobre todo quienes, hablando del CREN, estén haciendo investigación-acción, que estén en sexto semestre y estén usando un diseño de investigación-acción. Esa es. La investigación-acción nos va a permitir como docentes mejorar lo que hacemos en la práctica. Muchos docentes usamos investigación-acción para buscar mejorar lo que hacemos en la práctica. Presentamos una propuesta de solución, la ponemos en práctica, la tenemos que monitorear, evaluar y ajustar lo que no funcionó para volverla a aplicar. Es como un ciclo. ¿Para qué? Para que busquemos la mejora. Siempre vamos a buscar la mejora como educadores, como docentes, y eso va a implicar que estemos analizando los datos, que estemos interpretándolos y que busquemos las mejores alternativas de solución. Pero las propuestas o las tomas de decisiones informadas en el ámbito educativo siempre debe de ser nuestra opción. Siempre debemos buscar que nuestras propuestas de intervención, nuestra toma de decisiones en función de mañana voy a aplicar o pasado mañana voy a trabajar tal proyecto, todo debe tener un fundamento. Y repito, el fundamento no solo es teórico. Para eso sirve esta recolección de datos, este análisis de datos, para que yo busque siempre la mejora en lo que estamos haciendo en el ámbito educativo. Voy a continuar. Y ya para casi ir cerrando, nos quedan poquitas diapositivas y poquito tiempo. Como reflexiones finales, creo que la toma de decisiones educativas basada en el análisis de datos, no podríamos nosotros decir que es un acto puntual o como mecánico. No, no es cierto. La toma de decisiones educativas basadas en el análisis es un proceso continuo, es algo que debemos hacer diariamente, reflexionar siempre como docentes. ¿Qué hice hoy? ¿Cómo me fue hoy? ¿Cómo vi a los niños? ¿Les gustó el material? ¿Les gustó la actividad? ¿Cómo me sentí yo? Debemos hacer esto siempre. ¿Para qué?
para que las decisiones que tomemos al momento de hacer otro proyecto o hacer otra actividad didáctica con mis alumnos, lleve estos argumentos en función del por qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo lo otro. Son tomas de decisiones en nuestro actuar docente. Entonces, esta toma de decisiones educativas va a involucrar algunos puntos a considerar. ¿Cómo? Debemos recoger datos válidos. No se vale tomar decisiones si no tenemos información. Si solo es porque así se me ocurrió, porque así lo vi en tal lugar, no. Debo de recoger datos válidos que me permitan tener los argumentos del por qué lo vamos a hacer así. ¿Qué más debo de tener en cuenta? Hay que interpretar los datos que yo recojo de manera crítica. Hay que hacer un análisis, que use yo mi cabecita y que de verdad analice la información con las distintas estrategias que existen, pero que haya un análisis de la información que yo recogí. ¿Para qué? Para que saquemos los hallazgos claves, lo más relevante, lo más significativo de la información que yo analicé. Y a partir de eso, entonces yo pueda evaluar los resultados de lo que estoy analizando, de lo que estoy encontrando. Porque si no, no vamos a tener nosotros pues, fundamentos a la hora de presentárselo, no sé, tal vez a la directora, tal vez a una supervisión, si es que algún día son, no sé, ATPs o cosas así, o sea, un jefe de sector, todo debe de tener un fundamento. Porque yo una vez que evalúo los resultados de estos hallazgos o lo clave que yo encontré de la recogida de estos datos, pues entonces voy a poder formular respuestas o alternativas de solución contextualizadas al lugar a donde lo pretendo aplicar. Lo que les mencionaba, o sea, en el ejemplo que les mencioné hace un rato, cuando yo trabajo con mis alumnas, sus tesis es, primero sí, hacemos un diagnóstico, observan. Ahora vamos a corroborar si de verdad, sí, ese es el problema. Hay distintas formas. Puedo hacer entrevistas a la educadora, puedo hacer entrevistas a los padres y extraer información que me permita tener datos para poder hacer propuestas enfocadas al contexto en el que se pretendería que aplicáramos. Lo que les decía el ejemplo. No se vale que yo pretenda una alternativa o un plan de acción en donde yo diga que o ponga en alguno de los días que se le requerirá a los padres que en casa refuercen no sé, el conteo de los números a partir de tal aplicación y que los niños usen dispositivos móviles. Y si yo nunca les pregunté a los padres si de verdad tenían dispositivos móviles, entonces mi propuesta o mi respuesta a una problemática encontrada no está contextualizada. Por eso es importante que a veces triangulemos información para que mi propuesta o mi toma de decisiones sobre algo sea lo más focalizada o contextualizada posible para que garantice un poquito más de éxito, que no fracase. Y ay, ya me quedé, me regresé. Y ya como conclusión, la toma de decisiones en el ámbito educativo, siempre, siempre traten de sustentarla en datos, en la reflexión que hacen a partir de algo que analizaron y siempre dejando o considerando la parte ética. Y se construyen con ello pues un diálogo con la experiencia, el contexto, los actores educativos. La toma de decisiones no se trata solo de que elijamos, sino que hay que hacerlo de forma crítica, informada, con los datos reales del contexto que estoy analizando, para que la orientemos, la toma de decisiones que hagamos en el ámbito educativo, que siempre la busquemos orientar al bienestar de nuestros alumnos y sobre todo, pues, al desarrollo del sistema educativo y a la mejora de su aprendizaje, porque todo el tiempo buscamos eso, mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes y creo que como docentes muchas veces diariamente, o si no es diariamente, de forma muy constante, se buscan alternativas para mejorar, para que los alumnos estén contentos, para que los alumnos aprendan, porque la realidad es de que cuando vemos a nuestros alumnos cómo estaban en el inicio del ciclo escolar y cómo concluyeron el ciclo escolar y vemos su mejoría en el aprendizaje, a veces ese es el regalo más grandioso que como maestros podemos tener, ver que nuestros alumnos tienen logros y muchos de esos logros que se deban a lo que nosotros hicimos con ellos, eso viene a ser lo mejor que podemos tener a veces nosotros como maestros como un regalo. Voy a ir concluyendo, ya nada más les voy a dejar proyectado el producto final. Nada más confírmenme, por favor, pongan su manita en like si pudieron descargar la presentación para que no tengan complicaciones a la hora de hacer su trabajo. Porfitas. O igual, si nadie me dice nada, voy a entender que todos pudieron descargar la presentación
Y bueno, con ello van a tener el apoyo para poder hacer el producto final. Si alguien tiene alguna complicación para descargarla, infórmeme por favor para poder ver las alternativas y hacérselas llegar. ¿Todos la bajaron sin problema? Yo sí, maestra. Disculpe, Gracias. es que no puedo levantar manita, no me da la opción. Gracias, corazón. Bueno, Elvira ya nos dice que sí la pudo descargar. Yo entiendo que si ella pudo, todos debieron haber podido descargar la presentación. Entonces, les voy a borrar esto del producto final porque ya entiendo que todos lo tienen. Hay que elegir uno de los tipos de análisis. Gracias, Paola. Hay que elegir uno de los tipos de análisis que se revisaron. A ver, por acá. Giselle, ok, ahorita te lo vuelvo a mandar. Solo es de un análisis o de dos. Uno, corazón. Nimbe, solamente escojan uno de los que se revisaron. Voy a quitarme de aquí, bueno. Bueno, escojan uno de los que se revisaron para que hagan el análisis. De la información, ¿cuál? Bueno, entiendo yo, quiero pensar que en los módulos, en las sesiones, los módulos pasados, que vieron los distintos tipos de instrumentos para recoger información, de alguno debieron haber hecho un producto final en donde recogieron información. Entonces, partiendo de eso, agarran el que ustedes quieran y usan la técnica que ustedes quieran de análisis, la hacen y obviamente van a llegar a una conclusión final y hagan la propuesta de solución. O sea, que en este momento dado es cuál sería la propuesta de intervención para mejorar o para atender la problemática que hayan analizado. Eso sería el producto final. Y ya termino la presentación, está en las referencias, ya lo tienen ustedes, ahorita se los comparto de nuevo. Y pues muchas gracias, chicos, por su atención. Déjenme, les voy a dejar de compartir para pasarles de nuevo la presentación en el chat para que la tengan. Probablemente quienes entraron posteriormente no lo pudieron ver, pero ahorita se los comparto de nuevo para que todos lo tengan. Ahí va. Está subiendo ya. Y bueno, pues vamos a ir cerrando el módulo. Me gustaría en la medida de lo posible, de quienes tengan esa posibilidad, abran sus cámaras para tomar la foto y poderla entregar al departamento de docencia. En tanto la van abriendo, la verdad, me gustaría pues que alguno a lo mejor me comentara pues qué les pareció el módulo, la información que se les proporcionó. ¿Realmente consideran que les va a ser de ayuda en su función como docentes, quienes apenas estén por egresar o quienes ya lo están? O sea, ¿les servirá la información? ¿No les servirá? Y bueno, a ver, aquí veo a Paola, a María Fernanda, a Enrique. Los demás, por favor, vayan sus cámaras para poder tomar la foto. Gracias, Guadalupe, también lo veo. Alejandra también, gracias. Ana Briseida, gracias. Genia también, gracias, gracias. A ver, espero ver ahorita los demás para tomar esta última foto y ya enviarla al departamento, ¿sale? Ok, Lisette, tienes un problema con la cámara. Gracias por informar. Ana Karen, Lucero, Eduviges, Yarisa. ¿Quién más está aquí? Los que alcanzo a ver. Jaramillo, Lucero. Bueno, a ver, con los que están voy a empezar a tomar capturas. Ahí les va la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Acuérdense que tomo 2, permítanme. Siempre luego les digo, es por si se vela la foto, entonces hay que tener 2. Va, de nuevo. 1. Ya no te veo, Elvira y Elisa. Sí las tenían hace un rato, creo. Bueno, ahí va. 1, 2 y 3. Déjenme, la pego y ya ahorita les cierro. Concluimos, perdón. Bueno, eso sería entonces todo, jóvenes, de mi parte. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, tenga alguna pregunta en relación ya sea a la actividad o en relación a los temas que estuvimos revisando. ¿Algún comentario? ¿No? Todo en orden. Bueno, entonces les deseo que tengan una bonita tarde, disfruten a sus familias, quienes tengan actividades por preparar, pues que todo salga con éxito. Y recuerden que siempre, entre más informados estemos de las cosas que se van a hacer en el ámbito donde trabajemos, y que nuestras propuestas estén fundamentadas, van a tener más posibilidades de que sean aprobadas y de que sean bien vistas. Muchísimas gracias, Lisette, por tu comentario
y a todos les deseo que pasen una bonita tarde con sus familias. ¿Sale? Estén muy bien, jóvenes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Muchas gracias. Sí, hasta luego.